Buenos días, es un placer compartir con ustedes nuevamente este espacio de conocimiento, reflexión y aprendizaje. Sin duda, este séptimo Congreso Internacional de Psicopedagogía dentro del marco de Recrea Academy, pues es un tesoro invaluable para todos los que formamos parte de una CAP. Y bueno, parte fundamental de estas CAP son todos ustedes, docentes que nos acompañan el día de hoy desde otra realidad, la realidad virtual, desde el ciberespacio, como dirían, una bondad que nos trajo sin duda alguna la pandemia. Bueno, antes de iniciar y presentar el antecedente o la principal causa de estar aquí el día de hoy con ustedes, diré que de manera alterna, dentro del mismo marco de Recrea Academy, vamos a encontrar otras actividades tales como los escuchómetros, que son más que nada un espacio de reflexión y escucha para los docentes, donde la pretensión es dar comprensión, como así lo denominaron nuestros compañeros, comprensión socioemocional, donde puedes participar igual ingresando a la página principal, buscando como tal escuchómetros. También otra de las actividades integradas son nuestros workshops que estarán trabajando el día de hoy y el día de mañana. De igual forma, tratando de cuidar la calidad y también la calidez de nuestro evento, ¿no? Que igual lo disfrutamos en la presencialidad. El día de hoy también gustaremos de trabajar, de ver, de admirar, ahora sí que el arte, ¿no? En los espacios recreativos tendrás la oportunidad de vivenciar pues esta muestra pictórica que nuestros invitados especiales pues han preparado para nosotros. Y bueno, una vez dado ya este mensaje, pues igual mi nombre, Mariela Hernández Martínez, les estaré acompañando a lo largo de los trabajos del séptimo Congreso Internacional de Psicopedagogía. Y bueno, vamos adentrándonos en materia. No sin antes agradecer a las personas que nos acompañan el día de hoy aquí en el set, en representación pues de todos ustedes y de todo el equipo que trabaja en la dirección de psicopedagogía. Obviamente a nuestra directora encargada, la maestra Juana Patricia Núñez Cortés, y a nuestra organizadora principal del evento, Nora Cristina Moreno. Un agradecimiento por todo el esfuerzo empleado y todo lo que trabajaste a lo largo de este ciclo escolar, pues por llegar de esta manera a todos los invitados principales desde casa, desde sus trabajos. Agradecemos su permanencia con nosotros. Y bueno, ahora sí, el título principal de nuestro séptimo Congreso Internacional, Legado Socioemocional, las 5 esferas del bienestar. Y si bien de alguna manera el ser humano desde la antigüedad ha buscado realmente el llegar a este punto álgido, a la cúspide, ahorita lo veremos en el modelo Spiral, que es lo que nos proponen para trabajar precisamente estas esferas del bienestar. Y bueno, en palabras de nuestra querida Arlene Solowsky, que no pudo acompañarnos, pero a la cual le mandamos un caluroso abrazo, dice que buscar la felicidad puede ser aparentemente un tema superficial, pero está comprobado científicamente que las personas y las organizaciones más felices son más fuertes, adaptables y resilientes. Y bueno, si como tal existe también la ciencia de la felicidad, como se le conoce, también se le considera hoy en día como la vacuna psicológica de nuestros tiempos, así como lo oyen, la vacuna psicológica. ¿Por qué? Porque actualmente ya dice que estamos atravesando por un trauma global, donde si bien la pretensión es buscar la felicidad, pues ahora sí que los niveles de depresión y ansiedad se han elevado al por mayor. Y bueno, como nos dice ella misma, ¿no? El doctor y la propuesta que hace el doctor Tal Ben-Shahar, Megan McDonald y María Sirois, existen 5 esferas del bienestar integral que podemos cultivar de manera intencional. Estos elementos constituyen el modelo SPIRE, ¿sí? Palabra que se traduce como cúspide, refiriéndose obviamente al punto más alto, a la aspiración más grande que tenemos por lo general los seres humanos, que es la felicidad. Y bueno, Spire por sus siglas en inglés incluye los ámbitos obviamente espiritual, físico, intelectual, relacional y emocional. Ella nos hace una pregunta además. ¿Cómo podemos cultivar estos 5 caminos en contextos personales, pero también en los laborales y obviamente en nuestras comunidades de aprendizaje? Y bien, me gustaría hacer el mayor de los preámbulos
mencionando tal cual esta expresión. No se trata de tener la vida perfecta o de evitar el dolor. Se trata de abrazar nuestra humanidad con lo bueno y lo malo que sucede y al mismo tiempo priorizar la positividad a través de nuestro enfoque mental, de los hábitos que cultivamos y de las experiencias que creamos. Somos agentes activos en la construcción de la buena vida. Por tanto, cultiva tu vida con intencionalidad. Bienvenidos. Damos inicio a nuestro 7º Congreso Internacional de Psicopedagogía con el tema Legado Socioemocional, las 5 esferas del bienestar. Y bueno, me voy a poner de pie porque voy a presentar a nuestro primer ponente o conferencista que nos compartirá pues la esfera espiritual de este modelo que se propone, pensando en que podemos trabajar en nosotros mismos y podemos afianzar herramientas que nos ayuden en nuestro desarrollo personal, pero obviamente también en el profesional. Él es Rodrigo Padilla Navarro, tiene certificados en la ciencia de la felicidad por la Universidad de Berkeley, en California. Además, tiene también certificados en prácticas de la felicidad, en dirección y estrategias de bienestar, en mindfulness. Además, tiene más de 20 años en prácticas contemplativas tipo mindfulness. Es conferencista internacional con más de 300 talleres y conferencias, codirector del proyecto de investigación sobre la disminución del estrés ocupacional a través del uso de la realidad virtual, del cual yo ya fui testigo, director general y socio fundador desde el año 2016 de Happins, empresa enfocada en ayudar a las personas a elevar su conciencia para incrementar su bienestar y felicidad. Además, es uno de los creadores del distintivo Happy Place to Work, para crear culturas organizacionales centradas en el bienestar de las personas, para hacer empresas cada vez más felices y humanas y por ende productivas. Así es que los dejo con el creador, además de las 7 metodologías de las 7 metacompetencias de la felicidad. Bienvenido, Rodrigo. Muchísimas gracias. Gracias a todos y pues encantados de estar por acá. Un agradecimiento especial al secretario, a la Dirección de Psicopedagogía por esta invitación. Me siento muy honrado de que me hayan invitado a dar esta ponencia. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues vamos a iniciar. A mí me toca iniciar hablando de esta primera esfera de la que ya nos platicaban. Vamos a darle un repaso rapidísimo al modelo, el cual plantea Tal Ben-Shahar en colaboración con dos personalidades del medio de la psicología positiva y de la ciencia de la felicidad, que desarrollaron este modelo que se llama SPIRE o SPIRE, que viene de estas 5 esferas, que la primera es la esfera física, obviamente todo el cuidado de nuestro cuerpo, la nutrición, todo lo que tiene que ver con el sueño. Después viene la esfera, la I, intelectual, el cultivar esta capacidad para seguir satisfaciendo nuestra mente, toda esta parte cognitiva, el seguir aprendiendo. La R, que es esta parte relacional, que está demostrado que pues uno de los mayores atributos que nos generan felicidad pues son la calidad de nuestras relaciones. La calidad de nuestra vida está en función de la calidad de nuestras relaciones. Entonces, esta es una esfera obviamente fundamental en donde, bueno, si habláramos de los químicos de la felicidad, uno de ellos es la oxitocina y cuando tenemos buenas relaciones con nuestra pareja, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, amigos, se genera la oxitocina, ¿no? Que es una de las hormonas, le llaman la hormona del amor. Y la última esfera, la quinta,
muchos ámbitos, no solamente de la psicología positiva o de la ciencia de la felicidad, sino también es un compendio de todo lo que han encontrado desde la parte de la filosofía, de la teología, en donde se ve al ser humano de manera íntegra, ¿no? Y bueno, pues vamos a adentrarnos ahora sí un poquito en la esfera de la espiritualidad, que ellos hablan principalmente que esto tiene que ver con el significado que le damos a nuestra vida, con sentirnos conectados con algo más grande que nosotros mismos. Y quiero esto relacionarlo un poquito con, hay otro framework, otra metodología que habla de las dimensiones de la felicidad. Y estas dimensiones las dividen, en principio las dividían en tres, pero bueno, le hemos dado una cuarta dimensión. Y la primera dimensión de la que se habla, que puede estar dentro de todas estas esferas, pues es el placer, ¿no? Sentimos el placer cuando comemos, ¿no? Está en la parte física, sentimos el placer en la parte intelectual, cuando estamos leyendo, cuando estamos aprendiendo, cuando tenemos una relación satisfactoria, etc. Entonces, digamos que son como otras capas dentro del mismo modelo, digamos más a profundidad. Y lo que nos muestra esta gráfica es que en la medida en que estos elementos están más arriba de la gráfica, tenemos una felicidad más profunda. Y después viene la pasión, que está ligada ya a nuestros hobbies, a nuestros talentos, cuando podemos desenvolvernos en lo que somos buenos, en lo que nos apasiona, tal como dice la palabra. Esto nos genera cierto grado de felicidad que está por encima del placer y permanece un poquito más en el tiempo. Y el siguiente nivel o dimensión de la felicidad es un propósito superior. Para mí un propósito viene de poner al servicio de los demás tus talentos. O sea, ya no es solamente utilizar estos talentos que yo tengo para mi propia satisfacción. Si se fijan esta línea, hay una pequeña línea que divide el placer y la pasión, porque estos dos están relacionados pudieran estar solamente relacionados conmigo. Es decir, pudiera no necesitar a nadie más para obtener pues, una satisfacción de estos. Pero también esa línea nos marca digamos, un riesgo, porque si yo abuso del placer o si yo abuso de la pasión, resulta que esto juega en mi contra y me termina fastidiando. Es decir, oye, a mí me apasiona jugar fútbol, pues ¿cuál es el problema, no? Pues sí, que si te apasiona y juegas 6 horas al día y dejas de lado tus obligaciones, pues o te vas a lastimar o le vas a quedar mal a alguien con quien tenías que cumplir ciertas responsabilidades. Y enseguida está este propósito superior, en donde ya es estos talentos, digamos, sigamos el ejemplo del fútbol, en donde, digamos, alguien que ya terminó su carrera futbolística, digamos Messi, cuando termine su carrera, ahora decide poner un centro deportivo donde pueda sacar a los niños de las adicciones y entonces dedicar toda esa pasión y esos talentos que él tiene al jugar al fútbol, ahora enseñarlo a los niños, ¿no? Compartir sus talentos y no solamente compartirlos, sino con una causa mayor. Entonces, bueno, eso sería un propósito superior. Y la cuarta dimensión, pues es específicamente lo que hoy vamos a hablar, ¿no? Que es la espiritualidad. Y aquí, ahora sí que no me dejarán mentir, pero si traemos a nuestra memoria personalidades como Gandhi, Nelson Mandela, la Madre Teresa de Calcuta, eran personas que de verdad tenían pues una misión de vida y realmente a pesar de las circunstancias que vivían que no eran fáciles, sino todo lo contrario, siempre estaban alegres, siempre estaban serviciales, siempre veían por los demás, por una causa mucho más grande que ellos. Entonces, si se fijan, esa sensación de alegría
que permanecía pues por mucho en ellos, era porque estaba relacionado a su espiritualidad. Porque al final de cuentas, cuando tú nutres el espíritu, al ser atemporal, pues obviamente pues permanece muchísimo más en el tiempo. Entonces, me gustaría, más que yo venir a darles una cátedra de espiritualidad, que no me considero pues alguien pues, que pueda venir a dar dogmas aquí de fe, más bien me gustaría pues cuestionarles a ustedes, que puedan comentar en el chat, pues para ustedes, ¿qué es la espiritualidad? Y en función de lo que vayamos escuchando, que vayamos ahora sí que construyendo, pues entre todos este concepto de espiritualidad, y al finalizar pues daré algunas de mis conclusiones para que cada quien pueda ir ahora sí que construyendo su modelo o su lógica de lo que es para cada uno de ustedes la espiritualidad. Entonces, los invito a que pongan aquí en el chat, que nos compartan para que nos puedan ir compartiendo qué es para ustedes espiritualidad. Si decimos de repente humanidad, espiritualidad, ¿qué es humanidad? ¿Qué es espiritualidad? ¿Qué tiene que ver con el ser humano? Y mientras llegan sus respuestas, siempre me gusta como explorar las palabras. Y me gustaría que exploráramos la palabra o el conjunto de palabras, ser humano. ¿Por qué no solamente decimos somos humanos, sino somos seres humanos, ¿no? Entonces, esto ya nos empieza a dar un poquito de luz como para empezar a desentrañar el qué somos, porque siempre esta pregunta existencial que pocas veces nos hacemos, es difícil de responderla, ¿no? Si yo te hago la pregunta, ¿quién eres? Normalmente el automatismo es decir, pues soy Rodrigo Padilla, ¿no? Es decir, nuestro nombre. Pero si yo te digo, no, ese es el nombre que te pusieron tus padres y son los apellidos de tus padres y es como la identidad que te permite identificarte en un núcleo familiar, pero en realidad, ¿quién eres? No, pues soy un hombre, soy un profesionista, un maestro, soy un empresario, soy lo que quieras. Siempre estamos describiendo una identidad, pero realmente nos cuesta trabajo llegar al quién soy. Y entonces, si soy un ser humano, empieza a darnos un poquito de norte, decir, somos dos cosas, ¿no? Ser y humano. Entonces, esto empieza a hablar un poquito de la relación cuerpo-espíritu, cuerpo-alma, cuerpo-mente-espíritu. Y entonces, por eso no solamente somos humanos, sino somos seres humanos. Y este ser, pues está relacionado al espíritu, a esta espiritualidad. Entonces, si por ahí van llegando algunas contestaciones, me encantaría escucharlas. Y pues vamos a ir profundizando un poquito en, para mí, lo que yo he ido un poco, en lo que he ido leyendo, interpretando. Al final de cuentas, para mí la espiritualidad, pues es esta relación de nuestro ser. Sí, vamos a ir viendo qué nos dicen. Espiritualidad es armonía, es equilibrio, es bienestar integral, es tranquilidad, plenitud, trascendencia, conexión, positividad. Me encanta porque han ido definiendo, pues, como lo que cuando nutrimos el espíritu, estas son al final de cuentas, las sensaciones que en este cuerpo experimentamos. Y efectivamente ahorita vamos a hablar un poquito de estas, ¿no? Mencionan una bien que me encanta, que es conexión. La espiritualidad, para mí, es exactamente esta conexión entre los seres humanos, pero desde su parte espiritual, desde su parte del espíritu. O sea, no es solamente esta parte corpórea, sino es esta ánima, esta alma, este espíritu, pues, lo que nos anima, la interrelación, primero con nosotros mismos, con un ser superior y también con los demás. A veces se cree que la espiritualidad es solamente esta conexión con un ser divino, que claro que definitivamente es parte de la espiritualidad, pero la espiritualidad es
así como somos seres humanos y este espíritu es lo que nos anima, la espiritualidad la estamos viviendo todos los días cuando tenemos este vínculo, esta conexión con los demás. Y entonces cuando experimentamos estos vínculos sanos, nos genera armonía, nos genera equilibrio, nos genera un bienestar integral, nos genera plenitud, ¿no? Nos comentan que es más allá de lo físico, sí y no, porque esto físico, al final de cuentas, está siendo animado por el espíritu, ¿no? O sea, cuando nosotros nos morimos, pues al final de cuentas, pues solamente queda la parte física, ¿no? Los huesos, la carne, pero existe algo más que nos está animando. Entonces, pero definitivamente, ¿no? Hay algo que trasciende la materia, como decían acá, la trascendencia, una conexión interna. Efectivamente, la espiritualidad habla también de esa conexión con nuestro propio espíritu, que ahorita vamos a hablar de un componente de cómo la atención plena es la puerta a la espiritualidad. Encontrar armonía y paz en uno mismo desde las creencias en algo. Esto es fundamental, ¿no? Las creencias son parte de nuestro ser y son parte de lo que nutre nuestro espíritu, ¿no? Y dentro de toda esta parte de la ciencia de la felicidad, hay por ahí unos videos en YouTube, me parece que se llaman Happiness Lab, como laboratorio de la felicidad. Y son laboratorios, ahora sí que enfocados en la ciencia, no están, digamos, enfocados en una religión, pero han demostrado que las personas que tienen fe en algo superior a ellos, que tienen unas creencias, son más felices que los que no. Entonces, definitivamente las creencias son fundamental porque es esta conexión entre nuestra mente y nuestro espíritu con algo trascendente o más grande que nosotros o con una divinidad. Estar en calma y armonía contigo mismo, ser con el universo. Entonces, volvemos a esta parte de esta conexión de nuestro ser con algo más grande, ¿no? De entrada, pues, el universo, ¿no? Y el universo, pues, no deja de ser algo físico. Entonces, efectivamente, esta espiritualidad, yo la veo que tiene como distintas dimensiones. La parte primero de conectar con mi espíritu, con mi conciencia de que soy algo más, de que solamente un cuerpo, porque en algún momento el cuerpo morirá y volverá a ser polvo, pero esta espiritualidad vista desde que somos espíritus en el día a día, conectando con otros espíritus o con otros seres, porque puede sonar como muy esotérico, pero realmente estamos en esta interacción espiritual al vernos a los ojos, al sonreírnos, al amarnos, al ayudarnos. Entonces, para mí existen como dos tipos de espiritualidad. La espiritualidad silenciosa, de la que normalmente estamos acostumbrados a escuchar, que es cuando oramos, cuando meditamos, cuando estamos conectando con nosotros, con nuestro ser superior, y esta espiritualidad activa, que a mí me encanta definirlo así, que es en el día a día, cuando estamos teniendo esta interrelación, esta conexión con conciencia, con amor, con los demás, porque es la manera en la que se expresa el espíritu, ¿no? A través del servicio, a través de los actos de amor, a través del cuidado hacia los demás. Y me gusta conectar todo esto de la espiritualidad con lo que hablaba Maslow, de estas necesidades que se iban satisfaciendo de abajo hacia arriba, que primero empezaba con las necesidades fisiológicas, de alimentación, ¿no? De lo básico para vivir. Después venían estas necesidades de seguridad, después las sociales, autoestima, y finalmente hablaba de las necesidades de autorrealización. Estas necesidades de autorrealización, al final de cuentas, tenemos dos grandes necesidades de autorrealización, que es el amor y la compasión. La compasión vista desde esta óptica de ayudar a los demás a salir de su sufrimiento a través del servicio, del cariño, del cuidado, y el amor. Y todo esto, al final de cuentas, son esas necesidades de autorrealización que
aquí me encantaría retar esta idea de que estas necesidades solamente se pueden alcanzar en la medida que vamos cubriendo las de abajo. Si nosotros nos salimos un poquito de este ensimismamiento que muchas veces tenemos, que tengo que ir cubriendo necesidad, la de hasta abajo, la que sigue, la que sigue, la que sigue, para entonces poder pensar en cubrir estas necesidades de autorrealización, esta óptica está como desde la parte, obviamente, de la necesidad, de la carencia, en donde pues tengo que cubrir todo lo que necesito. Pero si yo salgo de eso y más bien veo las necesidades de los demás y veo qué necesitan ellos y me pongo a servirles, ayudarles, amarles, entonces empezamos a desarrollar nuestras habilidades y también se empiezan a satisfacer nuestras propias necesidades de autoestima, de trascendencia. Entonces, por ahí en el libro de Conversaciones con Dios dice que lo que tú quieras, da lo primero, ¿no? Si tú quieres abundancia, da abundancia. Si tú quieres atención, da atención. Si tú quieres amor, da amor. Entonces, pues cuando empezamos a dar, empezamos a recibir, ¿no? Es la paradoja. Y dentro de esta esfera existen, desde mi óptica, estas 7 metacompetencias que son como nutrientes del espíritu, que nos ayudan a nutrirlo para entonces poder experimentar todo lo que ustedes mencionaban de equilibrio, de amor, de trascendencia, etc. Y para que se las puedan aprender muy fácilmente, utilizo este acrónimo porque como todo en la vida es pasajero, ¿no? Se pasará, es el acrónimo. C de compasión, P de propósito, A de atención plena, S de servicio, A de agradecimiento o gratitud, R de resiliencia y A de amor. Entonces, cuando nosotros, si se fijan, la gran mayoría de estas son prosociales, o sea, están enfocadas en poner mis talentos al servicio de los demás, que es el propósito, en ayudar a salir del sufrimiento de los demás, que es la compasión, en servir al otro, en agradecerle a otro cuando alguien me ha hecho un acto de bondad, ¿no? La famosa gratitud. La resiliencia desde esta óptica de cultivar el espíritu, de fortalecer el espíritu, y finalmente, pues, el amor, ¿no? Como decía Einstein en la carta a su hija, que existía una energía y una fuerza detrás de toda energía o de toda fuerza que movía el universo y que era poco entendida por los científicos, y era el amor. Y hoy vamos a hablar, obviamente todo esto nos daría para hablar muchísimas horas, pero nos vamos a enfocar en 2 de estas metacompetencias. La primera, en la atención plena. Esta facultad cognitiva de nuestro cerebro de poder llevar todos nuestros recursos atencionales a una cosa, a un objeto. Y esta atención es la que nos permite empezar a cultivar nuestra conciencia, porque si mi mente está divagando para todos lados, pues no voy a estar en el presente y no voy a poder llevar mi atención a mi cuerpo, a mi respiración, a mis emociones, y poder entonces entender que tengo una conciencia que me hace verme como un ser humano, un ser espiritual, que soy algo más que cuerpo y materia. Y entonces la atención plena, por eso digo que es la puerta a la espiritualidad, porque sin esta conciencia, sin esta atención, nuestra mente estaría perdida. Y me gusta esta imagen porque aquí podemos ver de manera muy simple, con estos iconitos, qué es atención plena. La atención plena es este proceso meditativo o contemplativo donde utilizamos la atención y la conciencia, que normalmente la llevamos a un objeto. Aquí mencionan la respiración, pero este objeto puede ser la respiración, puede ser las emociones, pueden ser nuestros pensamientos, para lograr un balance entre cuerpo, mente y espíritu, y eso nos genera muchos beneficios. Entre ellos, uno de estos que aquí lo mencionan es la reducción del estrés, definitivamente. Pero para mí eso no es lo más importante, es el paso 1, ¿no? Hay que disminuir el estrés porque eso nos permite
salir del modo de supervivencia y nos permite ver a los otros para poder entonces desarrollar estas metacompetencias para servir, para amar, para ayudar a los otros. Y entonces el mindfulness o lo que es la atención plena lo podemos utilizar en distintas profundidades o para distintos motivos. El primero, ya lo decíamos en la diapositiva pasada, pues es la relajación, definitivamente, ¿no? Esto nos ayuda a respirar más profundamente, a estar conscientes, a desestresarnos y a relajarnos, ¿no? Y eso está padrísimo y funciona, ¿no? Porque nos oxigenamos y le estamos mandando claves muy precisas al cerebro, específicamente a la amígdala, que todo está bien, que todo está seguro, y entonces el cuerpo empieza a entrar en homeostasis para empezar a recuperarse. La segunda dimensión o profundidad con la que podemos utilizar la atención plena es para llevar todo este proceso atencional a nuestros pensamientos y a nuestras emociones y poder empezar a ser, si no dueños de ellos, poder entender qué procesos estamos viviendo y entonces poder crear conscientemente mejores interpretaciones de lo que nos está pasando. Porque lo importante no es lo que te pasa en la vida, sino qué haces con lo que te pasa en la vida. Y para ver qué haces con lo que te pasa en la vida, primero interpretas eso que te está pasando. Entonces, parte fundamental es que entiendas ese contexto, que observes qué pensamiento estás recibiendo y que esos pensamientos observes qué emociones te están generando. Y entonces tú puedes resignificar, parafrasear eso que te está pasando y entonces poder empezar a, ahora sí, a controlar tus emociones para generar emociones cada vez más positivas que nos generan un mayor balance, mejores relaciones, etcétera, etcétera. Y la tercera dimensión de la atención plena es esta parte de esta conexión espiritual. Y por conexión espiritual partimos de estas tres dimensiones de la espiritualidad de la que platicaba, que era, pues primero estar consciente de mi persona, ¿no? De mi ser, de entender cómo está conformado, ¿no? Que tengo este cuerpo, que tengo sensaciones, que tengo pensamientos, que tengo emociones, y entonces primero son como esta cebolla de capas, ¿no? Donde empezamos primero esta conexión espiritual conmigo mismo, con mi ser. La segunda dimensión, pues es con los demás, es poder empezar a ver el espíritu de los demás. Por ahí tenemos un podcast que se llama Líderes Trascendentes, en donde siempre inicio con esta frase, te veo, porque es reconocer el ser que está detrás de ese cuerpo físico y de esos ojos. Y yo los atrevo a que volteen a ver a los ojos a alguien buscando ese ser que está detrás. Y no saben la profundidad con la que cambia la mirada y la conexión que puedes generar con tus amigos, con tus seres queridos, cuando de verdad los ves a los ojos y los miras, como decían en uno de nuestros podcasts, cuando observas de verdad al ser que está detrás. Y la tercera dimensión es definitivamente cuando entonces ya utilizas esta atención para conectarte pues con algo superior a ti, ¿no? Con la naturaleza, con el universo o con tu divinidad, ¿no? Cada quien, yo le llamo Dios, pero cada quien tendrá sus creencias y lo importante es tener tus creencias, ¿no? Para que entonces puedas conectarte con esta espiritualidad. Y vamos a hacer un ejercicio. Para mí lo más importante que quiero que se lleven es una vivencia. Este es un ejercicio fuerte, pero que nos ayuda a conectar con nuestro espíritu. Quien se incomode en el camino puede dejarlo de hacer, pero quien no, los invito a que lo vean ahora sí que como una herramienta experimental. Vamos a hacer una activación de atención plena, en donde vamos a ponerles ahorita un poquito de música, a ver si se escucha, y si no se escucha, los invito a que pongan alguna música relajante en sus computadoras, y si no, pues pueden seguir mi voz. Esta es una meditación que se llama Memento Mori, Memento Vivere. Viene
Esto lo utilizaban los romanos cuando entraba victorioso, ahora sí que el general después de una guerra, entraba y venía un asistente de él siempre recordándole, le decía, memento mori, recuerda que morirás. Y era como para que le bajaran un poquito sus humos cuando venía victorioso, sabiendo que esto era pasajero. Entonces, vamos a poner la música y los invito a que se pongan en una posición cómoda, con la espalda erguida. Y vamos a comenzar cerrando los ojos. Si no se oye, pueden poner una música relajante en su computadora. Y si no, los invito a que solamente escuchen mi voz con los ojos cerrados. Y vamos a comenzar con un par de inhalaciones profundas. Inhalamos profundamente desde el diafragma, que es la parte baja de los pulmones, continuando inflando la parte superior de los pulmones y exhalamos lentamente por la boca. Una vez más, inhalamos profundamente por la nariz y exhalamos lentamente por la boca. Vamos a imaginar que va descendiendo una luz dorada que viene desde el centro del universo. Imagínense este rayo que comienza a entrar por la parte superior de nuestro cráneo y va a ir bañando cada parte de nuestro cuerpo con esta luz dorada, comenzando por nuestro cráneo, por nuestra cara, y vamos sintiendo cómo nos vamos relajando y vamos entrando en un estado cada vez más y más profundo de calma, de paz y de relajación. Continuamos bajando esta luz dorada por nuestro cuello, por nuestros hombros. Sentimos cómo se va relajando, se van distensando y van soltando todo el estrés acumulado. Observamos cómo nos vamos llenando de esta luz dorada. Continúa bajándola por tus brazos, los cuales sientes cómo caen pesados sobre tus piernas, hasta llegar a la yema de tus dedos. Regresa tu atención a la columna vertebral, a tu cuello, y observa cómo vas bajando esta luz, vértebra por vértebra. Se va relajando, se va alineando cada una de tus vértebras, y observa cómo se va iluminando con esta luz dorada toda tu columna vertebral, y mientras lo haces, observa cómo va bañando todos tus órganos vitales, tus pulmones, tu corazón. Observa cómo se va iluminando todo tu tórax hasta llegar a tu cadera. Y mientras lo haces, siente cómo vas entrando en un estado cada vez más y más profundo de paz, de calma y de relajación. Continúa bajando esta luz por tus piernas, por tus muslos, rodillas, pantorrillas, hasta llegar a la planta de tus pies, todo tu cuerpo, de tus pies, y se enraiza en la madre tierra. Y con esta sensación de paz, de calma,
de plenitud y de estabilidad, nos vamos a permitir visualizar lo siguiente. Vas a visualizar que estás entrando a un recinto y es un funeral. Hay muchas flores, las que más te gusten, de todos los colores, y está lleno de flores este funeral. Y comienzas a entrar. Observe el lugar, los espacios, los colores. Y te van guiando y te dicen que puedes entrar más adelante a la sala a la que vas. Entras a esa sala y de repente empiezas a ver muchas personas conocidas. Probablemente amigos, familiares, tal vez hasta compañeros de trabajo. Y te acercas a la caja, al féretro, el cual está abierto, y te asomas y ves que eres tú. Sí, es tu funeral, porque este momento, en algún momento pasará. Te ves con una sensación de paz, de calma, pero entiendes que se acabó. Y entiendes esta compleja unión del cuerpo y el espíritu, el cual estuvo animando a tu cuerpo todos estos años y que te permitía poder conectarte de una manera especial con todos tus seres queridos, realizar todas las actividades que hacías, poder ayudar a los demás, poder desempeñar tus hobbies, desarrollar tus talentos, poder ponerlos al servicio de los demás, dándole un significado a tu vida. Pero en esta visualización, imagina que en ese momento se acabó. ¿Cuánto darías porque te dieran un día más de vida, un mes, un año? Este ejercicio nos permite concientizar un poquito esta relación cuerpo, mente, espíritu, y para valorar lo que realmente es importante, para que realmente vivamos con esta conciencia de memento mori, memento vivere. Recuerda que morirás y recuerda que todavía estás vivo. Agradécete por haberte dado esta oportunidad de confrontar la muerte. Haz las paces con la muerte, porque es la única certeza que tiene el ser humano. Y en lugar de que vivamos con miedo hacia la muerte, te invito a que vivamos con alegría y un gozo pleno por seguir vivos. Y con esta sensación de plenitud, porque estamos vivos, y de gozo, vamos a ir regresando poco a poco, sintiendo de regreso nuestro cuerpo, nuestra cabeza, nuestros brazos, nuestro tórax, nuestras piernas. Imagínate que te dieron la oportunidad de regresar y de nuevo estar respirando. ¿Qué sientes de respirar de nuevo? Y saber que sigues viva, que sigues vivo.
da una sensación de plenitud, de gozo, de querer salir corriendo a abrazar a tus seres queridos. Esto es la espiritualidad. Este reconocimiento a través de la atención, de nuestra conciencia, de que somos cuerpo y espíritu interactuando con otras personas, con mi propio ser, con otros seres y con un ser superior, con mi divinidad. Regresa y cuando estés lista, cuando estés listo, puedes abrir los ojos y regresar al momento presente. Pues muy bien, vamos a ir regresando a este memento vivere, porque seguimos todavía vivos, esperemos que nadie se nos haya quedado en el camino. No sé qué sientan ustedes, me encantaría que puedan comentar en el chat, porque yo cuando hago este ejercicio, la verdad es que siempre salgo pues, con un gran gozo de seguir aquí y saber que todavía podemos realizar muchas acciones de manera consciente. Y antes de que se nos acabe el tiempo, ahorita que nos digan cuánto tiempo nos queda, quisiera tocar esta segunda metacompetencia, que es el propósito, que es poner realmente todo lo que somos, todos nuestros talentos, al servicio de los demás. Y les quiero compartir un poquito, pues, esta analogía de todo lo que existe, y aquí vamos a hablar de la televisión, ¿no? Aquí vemos esta persona que está ahí agarrando este primer aparato que ustedes observan ahí, fue el principio de la televisión, y ahí tenemos a su creador, y en la parte inferior derecha vemos a González Camarena, nuestro gran mexicano, ¿no? Que fue quien le dio vida con colores a la televisión. Pero lo que quiero hacer énfasis en esto es que el creador de la televisión, él sabía exactamente qué elementos físicos, qué transistores, pues sí, ahora sí que qué elementos requería unir y cómo unirlos para que entonces pudiera lograr el propósito de su visión. Su visión era poder transferir imágenes que parecieran reales, ¿no? En donde ahorita se nos hace muy fácil hablar de video, pero en aquel momento era una secuencia de imágenes, o siempre un video, siempre ha sido y será una secuencia de imágenes estáticas, y poder transmitir en tiempo real algo a través de un aparato que hoy conocemos como televisor. Entonces, siempre ha existido un creador de la televisión que entendía perfectamente cómo articularlo, cómo armarlo, pero siempre con una visión específica, con un propósito. Y ya después en nuestros días, pues existen quien ensambla las televisiones, pero esta muchacha que vemos ahí ensamblando un televisor no tiene ni la más remota idea de cómo está creada, y si le dijeran crea un televisor y pusieran todas las herramientas y todos los insumos y la materia prima, pues difícilmente lograría crearla, ¿no? Entonces, y finalmente, el televisor, no solamente el televisión, ahora sí que el aparato por sí solo cumple su propósito, sino que requiere de todo un ecosistema para que entonces la tele pueda tener vida, ¿no? Y cumpla su propósito de transmitir estas imágenes o estos videos. Y entonces eso es porque existe pues un lugar donde producen los contenidos, existen antenas, transistores, receptores, etcétera, para que entonces suceda la magia de cumplir con el propósito de la televisión. Así que, pues sí. Y lo que quiero llegar con esta conclusión del propósito es que todo objeto creado tiene un propósito. Y no solamente los objetos, sino igual el ser humano. El ser humano, hubo un creador que al final de cuentas tenía un propósito para cada uno de nosotros, o varios, y finalmente
pues veíamos ahí que alguien estaba ensamblando ahora sí que la televisión, y bueno, pues nuestros padres al final de cuentas, pues ellos no sabían cómo crearnos, simplemente fueron los que nos ensamblaron de alguna manera, y logramos pues llegar a este mundo con un propósito. Y si no existiera este ecosistema, tampoco pudiéramos ahora sí que llegar a nuestro máximo potencial en cumplir nuestro propósito o el para qué venimos. Entonces, realmente este ecosistema pues se llama humanidad, en donde cuando al vivir en comunidad, de nada serviría que cada uno de nosotros viviéramos en una isla, ahora sí como la palabra lo dice, aislados, si yo no pudiera poner al servicio de los demás mis talentos, mis dones, y pues no serviría de nada. Entonces, por eso vivimos en sociedad. Yo los invito a que abran el refri y que vean, que saquen todo lo que ustedes no hayan cosechado y vean si pueden vivir un día sin depender de los demás. Entonces, ahí vemos claramente cómo estamos completamente pues interconectados. Les voy a dejar una tarea porque probablemente no lo alcancemos a hacer aquí, pero les quiero platicar rapidísimo una anécdota y les voy a explicar rápido este ejercicio para que lo puedan hacer en casa. Yo venía escuchando un audiolibro hace ya algunos años, cuando mi hija Regina tenía como 6, 7 años, y de Brian Tracy, muy recomendable, y él decía que todos los seres humanos podemos ser los mejores del mundo en algo. Y entonces yo me la tomé muy en serio y entonces pues llego con mi hija y le digo, Regina, ¿sabías que tú puedes ser la mejor del mundo en algo? Solamente tienes que descubrir tus talentos, ¿no? Y entonces voltea con una carita así, pues muy ilusionada y me dice, ¿de verdad, papá? Y yo, claro que sí. Y me dice, ¿y tú? ¿En qué eres el mejor del mundo, no? Entonces, pues en ese momento fue así como, dame un momentito para analizarlo, y entonces me llevó a esta introspección, de decir, bueno, si de verdad puedo ser el mejor del mundo en algo, pues ¿en qué y cómo? Lo primero fue, dije, bueno, pues según yo tengo muchos conocimientos, y entonces empecé a enlistar todo lo que he estudiado en mi vida, y entonces, pues ya cuando terminé, pues me di cuenta que había probablemente 3,000 millones de personas en el planeta que saben, o en ese momento sabían más que yo. Y entonces ahí todavía estaba muy lejos de poder ser el mejor del mundo en algo. Y después dije, bueno, pero he desarrollado ciertas habilidades, ¿no? X o Y las empecé a enlistar. Y sí, ya no eran 3,000 millones de personas, pero seguían siendo a lo mejor 1,000 millones de personas con más conocimientos, más habilidades. Y entonces me seguí cuestionando, bueno, debe de haber algo más. Y entonces dije, bueno, yo tengo ciertas pasiones, hobbies, que no todos tienen. Y entonces las empecé a enlistar y efectivamente, o sea, me di cuenta que ya empezaba, pues ya no a ser miles de millones de personas, sino probablemente cientos de millones de personas que tenían pasiones, habilidades y conocimientos superiores a los míos y que podían todavía ser superior a mí. Pero cuando todo encajó, fue cuando llegué a mi historia de vida. Y resulta que solamente ha habido una vida de Rodrigo Padilla Navarro que nació en esta fecha y que es mi vida. Por eso las pláticas, las TED Talks han sido tan famosas, porque las personas vienen a explicar algo que aprendieron desde su trinchera, desde su vida. Y entonces cuando yo enlisto las situaciones que me marcaron, según yo positivo o negativamente, pues resulta que cuando yo unía todas estas 4 esferas, pues se encontraba que yo podía ser el mejor del mundo en algo muy específico. Y cuando entiendo que no necesariamente tengo que ser el mejor del mundo en los 8,000 millones de personas, sino que para mis hijas puedo ser el mejor padre del mundo, pues también empezaba a cuadrarme esto, en donde no solamente tengo que aspirar a ser el mejor gurú del mundo en algo, sino que dentro de, desde donde estoy, desde lo que tengo, como dice Michelle Greicha, pues puedo ser el mejor del mundo para alguien. Entonces, los invito, esta es una forma que podemos explorar nuestro propósito, ¿no? El para qué venimos y empezar a encontrar nuestros talentos a través de nuestros hobbies, de nuestras pasiones,
de nuestras habilidades, conocimientos, y definitivamente los invito a explorar su experiencia de vida, porque ahí es donde va a empezar a cuadrar tu círculo de influencia. Y bueno, pues ahora sí que se los dejo de tarea. Y por otra parte, cerrando el tema del propósito, existen 7 actividades nobles en las que todo ser humano podemos ayudar o darnos a los demás. Y es la primera, cuidar al planeta, cuidar a los animales, cuidar a los seres humanos, ¿no? Si tenemos hijos, pues ya estamos ahí. Ustedes que tienen un chorro de estudiantes, pues al final de cuentas también están aquí, compartiendo nuestros talentos, cuidando los desvalidos, y ustedes también vuelven a entrar obviamente en la parte de enseñanza, que es la manera en la que el ser humano, al final de cuentas, vamos transmitiendo todos estos aprendizajes y conocimientos de la humanidad. Y bueno, pues ustedes están en una de las acciones más nobles de la humanidad. Y finalmente, cuando cuidamos o alimentamos el espíritu de los demás. Y bueno, pues ya les dejaré esta tarea de que escriban su propósito personal, y pues no me queda más que agradecer a la Dirección de Psicopedagogía, a la Secretaría de Educación, y muchísimas gracias, y espero que esto les haya tocado un poquito el espíritu y que salgan de aquí muy emocionados por ir a abrazar a sus seres queridos y hacer cada vez más acciones buenas en pro de toda la sociedad y de todos los estudiantes que ustedes tocan sus vidas todos los días. Muchísimas gracias. Y bueno, así de fuerte es la pretensión de este 7º Congreso Internacional de Psicopedagogía, pensado en la figura fundamental de las CAP, el docente, ¿sí? El autocuidado de la persona, ¿sí? Y apenas vamos trabajando esta primera esfera. Rodrigo nos ayudó a ubicar que parte de nuestra espiritualidad como tal, pues es encontrar nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿No? Y pues el propósito nos dejó también una acción concreta, ¿no? ¿Qué talento tenemos? ¿Lo ponemos al servicio de los demás? ¿No? También nos explicó la parte del placer, la pasión, propósito. Y bueno, yo preguntaría, ¿disfrutas lo que haces? ¿Tu pasión realmente sería enseñar, transmitir, compartir? ¿Tu propósito sería formar ciudadanos íntegros con sentido de vida? ¿Has trabajado tu espiritualidad? Y si la has trabajado, ¿es silenciosa? ¿Es activa? Esto sin duda nos lleva a mover muchas fibras en lo individual. Muestra de eso, Rodrigo, queríamos compartirte que ahorita estábamos observando y leyendo el chat y vimos, ¿no?, que mencionaban ahí que realmente lograste mover muchas fibras en lo individual, que es la pretensión, ¿no? El descubrirnos, redescubrirnos, ¿no?, cada día para pues tener objetivamente claro cuál es nuestro propósito, ¿no? Y bueno, también nos dio, pues ahora sí que estímulos, ¿no? Dice, se pasará, ¿no? Todo se pasará, ¿no? Lo único que pide es que pongamos una atención plena en todo lo que hagamos, y también para ello nos dio tips. ¿Por qué? Porque finalmente todo esto nos va a llevar a memento mori, ¿no? Nadie nos ha enseñado a lidiar con esta parte, a vivir con esta realidad que sin duda todos alcanzaremos en algún momento. Entonces, nos lo recordaste, sí. Creo que es muy buen arranque. Queremos agradecerte, Rodrigo, y de manos de... ¿Me permites agregar algo rapidísimo? Adelante. Creo que es fundamental. En más de la mitad de las entrevistas que hemos hecho en el podcast de Líderes Trascendentes, siempre les preguntamos si ha habido alguna persona que ha tocado tu vida o te ha marcado, y más de la mitad de ellos ha dicho fue un maestro entre mis 10 y 12 años. Entonces, la responsabilidad que tenemos los que obtienen los que están desde la parte docente, de que con nuestras acciones, con verlos a los ojos, con sonreírles, con decirles que sí pueden, no saben el impacto que estamos teniendo en todos nuestros alumnos, nuestros niños. Y bueno, pues cerrar con, si hacemos la paz con la muerte, hacemos la paz con la vida. Y muchísimas gracias. Totalmente. Muchas gracias a ti, Rodrigo Padilla Navarro. Queremos entregarte a nombre de la Secretaría y de manos de nuestra directora actual, la maestra Juana Patricia Núñez. Dice, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco agradece la participación en el Congreso Recrea Academy 2024,
tu participación como ponente. Y firma nuestro secretario Juan Carlos Flores Miramontes. Un placer para nosotros haberte tenido. Muchísimas gracias, un placer y pues de verdad gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, continuamos con nuestro programa, no sin antes mandarlos a una pausa donde van a poder admirar parte de nuestra muestra pictórica. Gracias.